lámpara de aceite que nunca se apague y con luz que no ciegue, que guíe hacia ti y alumbre el banquete, que celebra el amor que tú nos ofreces. Haz de mi vida lámpara de aceite, que se alimente de cuanto en mí crece, que aguante los vientos, que se alce más fuerte, que sepa llenarla para que no tiemble. Haz de mi vida lámpara de aceite, sé tú el alimento, el calor que desprende, que mi frágil barro pueda sostener siempre la luz, la esperanza de quien no la siente. Haz de mi vida lámpara de aceite, haz de mi vida, Señor, esperanza presente, esperanza presente. Ese domingo, al atardecer, la comunidad de seguidoras y seguidores de Jesús estaba reunida con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba en medio de ellos y les dijo: La paz sea con ustedes. Mientras hablaba, le mostró las heridas de sus manos y su costado, y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor, y Jesús una vez más le dijo: La paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. En ese momento sopló sobre todas las personas que estaban en la casa y les dijo: Reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan a los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Tomás, uno de los del grupo más cercano de Jesús, al que apodaban el gemelo, no estaba aquel día que llegó Jesús. Pero ellos le contaron: ¡Hemos visto al Señor! Pero Tomás respondió: Yo no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo: La paz sea con ustedes. Entonces se acercó a Tomás y le dijo: Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, sino creyente. Tomás creyó y exclamó: ¡Mi Señor y mi Dios! Entonces Jesús le dijo:
Tomás, ahora crees porque me has visto. Benditos son las personas que creen sin verme. Y a partir de ese momento, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas señales milagrosas, además de las registradas en el Evangelio, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Buenos días, que el Señor les bendiga. Grato encontrarnos con ustedes tan cercanos a la fiesta de la comunidad de las seguidoras y los seguidores de Jesús, que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús de entre los muertos. El Evangelio en este tiempo nos trae una lectura por demás interesante y desafiante. El Evangelio de Juan, en el capítulo 20, los versos 24 a 29, refieren de aquel momento en que Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. El jueves y el viernes santo, recientemente, al recordar la muerte de nuestro Señor Jesús, señalábamos su vida y las opciones que Él eligió como camino para restaurar a las personas en su dignidad, tantas veces pisoteadas por otros seres humanos. Recordábamos que Jesús no desvió su mirada de lo que veía y no desvió su mirada del sufrimiento humano, y procuró para los débiles su consuelo. Y eso precisamente lo llevó a enfrentarse a quienes sacaban provecho de las injusticias, y como consecuencias también de esas elecciones enfrentó la cruz. Y hoy, luego de haber celebrado la resurrección, el texto evangélico nos enfrenta con la realidad de una comunidad de discípulos y de discípulas a quienes, a pesar de los 3 años de la predicación de Jesús, con el ejemplo y con la palabra, con ese tiempo compartido, a pesar de todo eso, no pueden comprender muy bien lo sucedido aquella semana inicialmente trágica, y por tanto luego de la cruz ellos se encuentran encerrados y con miedo. Algunos textos explicitan por temor a los judíos. Incapaces, por otra parte, de creer en alguna otra realidad posible hasta que Jesús se aparece en medio de ellos. Ciertamente no es tan raro poder encontrarlos ocultos. Es bastante normal. Ellos quieren salvarse de correr igual suerte que su Señor. Ganados por el miedo, quizás divididos como grupo que antes había estado cohesionado por la figura de un maestro que fue traicionado, abandonado, negado y muerto por los hombres, hoy se encuentran en una situación de profunda crisis y fragilidad. Están pasando por un momento de prueba, y como dice el apóstol Pedro, su fe necesita ser purificada como la plata. ¿Acaso, aunque no hayamos vivido una experiencia quizás tan fuerte, no nos sucede también a nosotros en ocasiones encontrarnos en lo que llamamos pruebas, abrumados por situaciones que nos agobian, inmersos en realidades que pensamos que pueden destruir nuestra vida, que debilitan las esperanzas,
situaciones que nos impactan contundentemente y de manera negativa, haciéndonos pensar incluso que la derrota o que la muerte tendrá paradójicamente su victoria sobre la vida. ¿No es acaso la experiencia del sufrimiento una experiencia que nos acerca a la experiencia del temor de que nuestras vidas habrán de sucumbir? ¿Acaso incluso al ver los sufrimientos causados por actos injustos, como el de una cruz, esos sufrimientos que tienen su raíz tan cerca nuestro y que sin embargo parecen tan difíciles de cambiar, no nos frustra? O el enfrentarnos a dolores inexplicables como la muerte en tiempos de pandemia, o en todo caso con explicaciones que no nos gustan, nos sacude nuestra certeza y a veces nuestra fe. Sin embargo, el texto de esta mañana nos ayuda a darnos cuenta que podemos reencontrarnos con la esperanza si no olvidamos ningún día la mañana de la Pascua de la Resurrección y los días que siguieron. Algo que nosotros no vimos con nuestros propios ojos, pero en lo cual podemos creer. Algo que nos fue transmitido de generación en generación, que nos fue contado, que podemos leer en los relatos del Evangelio y que en algunas ocasiones percibimos con nuestros propios sentidos, aunque no de igual manera que aquellos primeros testigos de la resurrección que pudieron ver, palpar, oler, ¿verdad? Y hasta degustar asuntos que tenían que ver con la resurrección, como comer pescados en el primer desayuno de Jesús al lado de la costa. Sin embargo, también hoy, como en aquel tiempo, ante la contundencia de la cruz, sentimos la tentación de desviar nuestra mirada del dolor porque duele mucho, valga la redundancia. Ante las cruces cotidianas no podemos desviar el dolor, no podemos dejar de ver lo que está aconteciendo, por más desalentador y doloroso que resulte, ni podemos sumergirnos en esa sensación de derrota total. Más bien debemos confiar, como Jesús lo hizo y como los textos de hoy nos invitan a hacer nosotros, confiar que esas realidades de dolor no tendrán la última palabra y serán transformadas radicalmente por la acción poderosa de Dios, un Dios que no abandona a su pueblo y que no abandonó a Jesús a su propia suerte. Por eso la experiencia del Tomás, que primero no cree y después logra volver a creer, esa experiencia de Tomás en el texto evangélico que hoy compartimos, a pesar de lo que podamos pensar, ya vamos a ver que se convertirá en una historia emblemática para la comunidad de fe de los primeros siglos, pero que no fueron testigos directos de la resurrección. Se convertirá en un texto y una historia emblemática para aquellas comunidades, para aquellas y aquellos que hoy podemos dar testimonio del resucitado y sentir el despertar de la esperanza y la posibilidad de recuperar la fe a pesar de las cruces de la vida. Tomás es la descripción de un discípulo quizás demasiado preparado, que busca profundidad en su fe, un discípulo inquieto que ve las cosas en parte en su justa perspectiva y analizando los detalles. Tomás no cierra los ojos al dolor de la cruz. Él aprecia, no aprecia en el sentido de gustar, sino que ve lo visible, el dolor, la realidad trágica de la muerte del Maestro, y no quita su mirada de un hecho tan conmovedor. Mira la cruz de frente, ve la muerte como un final
y sabe que no puede seguir viviendo como si nada hubiera pasado, pero a la vez no sabe que pronto podrá creer de una manera diferente en otra realidad posible, la realidad que viene a nuestro alcance cuando nuestros proyectos son puestos en las manos de Dios. Tomás es un discípulo que tiene el corazón herido porque ha visto las marcas de la cruz en las manos y en el costado de Jesús. Y piensa que ante tanta tortura y ante tanto horror, es imposible el resurgir de la vida, de la esperanza y mucho menos el pensar en otros horizontes posibles. A nosotros hoy nos parece normal hablar de la victoria de Jesús en la cruz, pero hay que ponerse en las sandalias, en los zapatos de los que vivieron aquella experiencia aún sin saber lo que hoy nosotros compartimos como un elemento de fe, que es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Tomás desea creer en algo nuevo como sus compañeros le cuentan, pero su corazón está tan dolido por el impacto de la cruz que no puede aceptar una realidad tan novedosa, asombrosa, si no es de una forma comprobable y tangible. Pero fíjense, mis hermanos y mis hermanas, que Tomás, cuando pide ver y cuando pide tocar, en realidad no está pidiendo nada más allá de lo que los demás discípulos y discípulas ya recibieron. Magdalena vio y oyó al resucitado. Recibió sus instrucciones y sus palabras de aliento y su solidaridad con el dolor. Sus compañeras y sus compañeros reunidos en un aposento encerrado percibieron en medio de ellos la presencia de Jesús y escucharon sus palabras de llamado a la paz, a experimentar paz en medio de ese dolor, y recibieron el envío a ir a la misión. La verdad es que Tomás no está pidiendo nada diferente que ellos y que ellas, que la comunidad de los seguidores y seguidoras de Jesús. Tomás pide ver y tocar, como los demás vieron y como los demás tocaron. Pide sentir esa paz que los demás experimentaron. No pide nada distinto a ellos y a ellas. Tampoco pide nada distinto a nosotros y a nosotras. Nosotros también somos Tomás. Nosotros también queremos tener y necesitamos tener nuestra propia experiencia del resucitado para conocerle no de oídas, como dice Job, sino verle con nuestros propios ojos. A fin de cuentas, Tomás quiere creer, pero necesita ayuda porque ha sufrido mucho, porque ha perdido mucho. Para mí, Tomás, antes que nada, antes que un incrédulo, es un discípulo que quiere seguir creyendo, pero pide ayuda, pide evidencias, pide pruebas. Y bien que puede hacerlo porque el dolor de la cruz fue extremo, pero también su fe en el Jesús que hacía cosas grandes fue extrema. Y la comunidad de seguidores y seguidores de Jesús de alguna manera le están imponiendo a Tomás la necesidad de creer no digo a primeras vistas, porque sin ver le están pidiendo creer. Le están pidiendo creer en algo que a la luz de la razón humana es increíble. La vuelta a la vida de alguien que estaba muerto. Y le piden creer, faltándole a Tomás algo imprescindible, aparentemente, que es la experiencia del resucitado en su vida. Nótense que a ninguno de los demás seguidores y seguidoras de Jesús se le pidió creer sin ver. Y es más,
cuando se les pidió creer sin ver, no lo hicieron y pensaron a las mujeres que estaban locas o quizás que no eran testigos confiables, o se preguntaron de qué estarían hablando cuando hablaban de que Jesús ya no estaba entre los muertos. Pero la verdad es que la resurrección comienza a entenderse desde la experiencia, o a experimentarse desde un nuevo entendimiento a través de aquel que ha resucitado a la vida, en la vida, para la vida. Y Magdalena y las discípulas y los discípulos encerrados una semana atrás por temor a las autoridades tuvieron su experiencia para poder creer. Sin embargo, en la comunidad quizás se levantó algún tipo de competencia de quién estaba más sensible a la experiencia del resucitado. Y en la comunidad no puede haber una competencia de quién vio más, de quién ha tenido mejores experiencias, porque en el seguimiento de Jesús, todas y todos somos iguales. No debiera haber primeros y últimos, sino todos últimos para servir primero. No debiera haber importantes, sino siervos. No debiera haber principales, sino amigos. Y quizás en la comunidad del primer siglo estaba todavía la pelea entre quienes aún vivían y habían sido testimonios de aquellas apariciones de Jesús que se relata que sucedieron durante varias semanas, y algunos especialistas piensan que también durante varios años. Quizás en aquellas primeras comunidades en donde aún habían testigos vivos que habían visto, echaban un poco a un costado a los de la segunda generación que no habían tenido esa experiencia de primera mano. Hay algo de eso en las discusiones entre Pablo y Pedro en los primeros siglos de la Iglesia. Hay algunas discusiones relacionadas a eso. Y a esas comunidades del primer siglo, a la que le escribe el evangelista Juan hacia el año 100 de nuestra era, a ellos se le presenta la historia de Tomás, que a fin de cuentas tuvo una aparición, aunque posterior, exclusivamente destinada a él, a su necesidad, lo cual es recordado por las edades, recibiendo él una manifestación igual o aún más particularizada y por tanto importante que los demás, aun cuando fuera un tiempo después y de un modo quizás distinto. En ese sentido, el evangelista Juan nos relata del Maestro poniendo a Tomás enfrente de su necesidad, pero respondiendo a su necesidad antes de mediar cualquier otra palabra. Jesús le responde y le da la oportunidad de ver y de tocar y de sentir para así creer. Y así lo convierte en un ejemplo de la reconciliación que Dios viene a hacer con las personas a través de su Hijo Jesús. Jesús le dice: ven y toca. Y aunque el discípulo ya no necesita hacerlo porque tiene a Jesús frente a él, porque le sabe su Señor, porque le siente nuevamente presente en la vida, Jesús le da la oportunidad de ver y de tocar. Y en ese sentido creo que las palabras de Jesús siguientes, referidas a creer y a los que no creen, no transmiten necesariamente un juicio o solo un juicio sobre Tomás, sino que describen una realidad, y es que cada una y cada uno de nosotros somos llamados y llamadas a la fe, pero necesitamos nuestra particular experiencia del resucitado en nuestras vidas. Los que son
y las que son de un pensamiento que busca profundidad, de un pensamiento crítico en el buen sentido de la palabra, que buscan evidencias, que necesitan confirmación. Ellos, nosotros, quizás tendremos un proceso más complejo, porque para nosotros creer puede significar, como para Tomás, hacernos preguntas, responder a incertidumbres, buscar profundizar en nuestra certeza. No es tan fácil para personas de una fe que busca profundizar y quedarse en lo superficial de la fe, y en ese sentido aquellos que tienen una fe más llana, sin tantas preguntas, experimentarán la bienaventuranza mucho antes. No por eso más o menos duradera, pero mucho antes. Por lo cual las palabras de Jesús que se dirigen a Tomás tienen en la intencionalidad del evangelista de Juan un mensaje que acercar a la comunidad de creyentes del primer siglo de la Iglesia, entre los cuales quedan algunos testigos oculares, algunos testigos de la primera comunidad de fe, pero los demás no han tenido esa experiencia. Y las palabras de Jesús entonces se transforman en un elogio para la Iglesia de todos los tiempos posteriores a aquella generación que estuvo con Jesús. Es una palabra de elogio, es una palabra de aliento a los que luego, ¿verdad?, de Tomás, a los que luego de la primera comunidad de discípulos y de discípulas creyeron en Jesús. El Evangelio, que es escrito para esta llamada comunidad de Juan, la iglesia receptora de aquel primer ejemplar del Evangelio hacia el año 100, que necesita un marco de referencia para su realidad de creer, sin haber visto directamente, recibe una palabra de aliento puesta en la boca de nuestro propio Señor Jesús, que les declara bienaventuradas y bienaventurados, y que como para aquella comunidad, primera comunidad de fe, luego de los tiempos de Jesús, también es para nosotros una esperanza hoy. Y esta comunidad de fe en Jesús, como lo hizo al inicio de su ministerio, Jesús le regala una bienaventuranza. Recordemos que las bienaventuranzas es su primer discurso, mensaje público, y esta es su última bienaventuranza. Felices los que creen aún sin haber visto. Y así los discípulos de esa primera comunidad, y también nosotros y nosotras, sentimos, sabemos, descubrimos esa necesaria presencia transformadora en nuestras vidas, que la podemos concebir como la presencia de Jesús en medio nuestro, como la experiencia del resucitado en la comunidad en medio del pueblo de la fe. Y es por el hecho de que Jesús se aparezca y cubra nuestras necesidades y responda a nuestras dudas y atienda a nuestras realidades personales, que quizás no son la de la mayoría, la de todos los otros, que qué bueno que creen con tanta facilidad. A nosotros también nos ama el Señor, y el hecho de sabernos amados, de sabernos recibidos en su comunidad a pesar de nuestras incredulidades, de nuestras debilidades, de nuestras fallas, a los que les podemos llamar pecados, nos sentimos vueltos a la comunidad, reconciliados. Si el Señor nos recibe, ¿cómo no ser recibidos por los demás? Y entonces ahí nos sentimos otra vez parte, como Tomás, de la comunidad solidaria, que busca la justicia, que sigue proclamando el amor como grupo de fe que ha recibido del resucitado la experiencia y el envío. Y ante esa realidad, ante ese proceso renovador que hace el Jesús resucitado en el interior de la comunidad cristiana y en el interior de las personas, el grupo de los hombres y las mujeres de la fe ya no necesita
ya no necesitamos pruebas exteriores de la resurrección para seguir creyendo en el proyecto de Jesús. Ya no es necesario ver y palpar físicamente. No son necesarias nuevas apariciones del resucitado para creer, porque Él nos ha dejado un espíritu que nos permite recibirle en la comunidad cuando leemos juntos las Escrituras, como los caminantes de Emaús, con Él, cuando servimos a los que más necesitan, como Jesús lo hacía. Ahí está Él en medio nuestro, cuando 2 o 3 le creemos. Y entonces sí, resulta vital en medio de la vida su experiencia, la experiencia de su presencia y todo lo que eso suscita en la comunidad de la fe. Así que también nosotros y nosotras somos como Tomás, también nosotros y nosotras somos bienaventurados al sentir que Dios se hace presente en nuestra vida por medio de Jesucristo y nos llama a proclamar su victoria sobre todos los signos de la muerte e injusticia, proclamando un mundo nuevo para todas y para todos, donde nadie queda excluido, ni siquiera Tomás. Y desde esa experiencia y en todo somos presididos como iglesia y como personas por la fuerza del resucitado. Por Él somos enviados, por Él somos sostenidos, ahora y siempre. Amén y amén. No sé desde cuándo camino tan lento dudando hacia dónde ir. No sé desde cuándo siento que la vida está muriendo en mí. No sé desde dónde ampliar mi horizonte y dejar de mirar atrás. Pero sé que tu aliento será mi sustento y que no me abandonará. Sopla tu viento, arde tu fuego, vierte tu lluvia en mí. Piso la tierra y camino por ella, dando vida desde ti. Sopla tu viento, arde tu fuego, haz mi corazón hervir. Es el momento de vaciarme y dejarte habitarme al fin. No sé qué ha pasado, porque te he olvidado y no reconozco tu voz. No sé en qué momento cambié el pensamiento y no supe qué hacer del amor. No sé si los días pasaron con prisas llevándose mi libertad, pero sé que tu fuego me quema por dentro y que hay brasas por reavivar. Sopla tu viento, arde tu fuego, vierte tu lluvia en mí. Piso la tierra y camino por ella, dando vida desde ti. Sopla tu viento, arde tu fuego, haz mi corazón hervir. Es el momento de vaciarme y dejarte habitarme al fin, al fin. Sé que tu aliento será mi sustento. Sé que tu fuego me quema por dentro. Sopla tu viento, arde tu fuego, vierte tu lluvia en mí. Piso la tierra y camino por ella, dando vida desde ti. Sopla tu viento, arde tu fuego,
haz mi corazón hervir. Es el momento de vaciarme y dejarte.